Los puntos de corte con los ejes en una función son aquellos que cruzan o tocan, es decir, son tangentes a los dos ejes, tanto el de abscisas como el de ordenadas. Los que cortan el eje de abscisas, el eje X, todos ellos van a tener una característica común, así como todos aquellos que cortan el eje Y de ordenadas tendrán otra característica en común que veremos adelante. Si observamos todos los puntos de corte en el eje X, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de puntos. Si nos fijamos en sus coordenadas, el segundo número de la coordenada es siempre un 0 y el segundo número de la coordenada de un punto es el que se corresponde siempre con la variable y. Por lo tanto, esa es la condición de todo punto de corte con el eje X, que el valor de y va a ser 0. Si observamos en esta diapositiva unos cuantos puntos que hemos representado en el eje de ordenadas y, en todos esos puntos tenemos en común que el valor primero, es decir, aquel que corresponde a la variable x en la coordenada de cada punto, es siempre 0. Por lo tanto, la condición de punto de corte con el eje y es que la x va a ser 0. Si procedemos entonces al análisis de los puntos de corte empezando por el eje X y lo queremos hacer de forma analítica, tendremos que fijarnos y partir de la ecuación de una función. En la ecuación de la función impondremos la condición de punto de corte con el eje X que hemos dicho anteriormente, que es que la y sea 0. Entonces lo que hacemos es sustituir en la ecuación de la función esa variable por 0. Al ser sustituida, lo que nos queda resultante es una ecuación de primer grado, de segundo, etc. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es resolver esa ecuación. Si esa ecuación tiene solución, las soluciones serán la coordenada de la x en los puntos de corte. Si no tiene solución la ecuación, es que no hay puntos de corte. Entonces, configurando los puntos de corte, la variable x siempre será la solución de la ecuación, la variable y será siempre 0 como condición. Propio con el eje y, para ver los puntos de corte con el eje y de forma analítica, imponemos la condición que hemos dicho anteriormente, que es que en este caso, todos esos puntos de ese eje, la x será 0. Por lo tanto, en la ecuación de la función, sustituimos la x por 0. Al sustituir la x por 0, lo que tenemos que resolver es la imagen de 0 en esa función. Es decir, sustituyendo por 0, hacemos las operaciones pertinentes de la ecuación y el resultado será el valor de la y en ese punto de corte. El valor de la x será el 0 impuesto. Proceder al análisis de los puntos de corte de forma gráfica es bastante más sencillo, puesto que no hay que resolver ningún tipo de operación, ecuación, etc. Simplemente se hace por observación. Se visualiza, se observa la gráfica y simplemente, si hay puntos de corte, se detectan y se indican cuáles son las coordenadas en tal caso. Vemos aquí un ejemplo donde la función hay un punto de corte con el eje X, que es la coordenada 1, 0. Hay otro punto de corte con el eje y, que es la coordenada 0, menos 1. Ejemplo de una función de una recta igual a x menos 8. Para hallar el punto de corte con el eje x hemos quedado que el valor de la y tiene que ser 0. Por lo tanto, como estamos viendo, la y se sustituye por 0. Nos queda una ecuación que es x menos 8 igual a 0, que despejando la x nos da un valor de 8. Ese valor de x igual a 8 forma parte de la coordenada x en el punto de corte y el valor de la y, que era 0, será su valor en el punto. El punto será 8, 0. Nos vamos al eje y como condición de punto de corte del eje y, el valor de la abscisa es 0. Ese valor de x, 0, se sustituye, como hemos dicho anteriormente, resolvemos la imagen, el valor numérico,
cuyo resultado será -8. Si y es -8, ese valor va al punto en su segundo número que se corresponde con la variable y. El valor de la x es el valor x igual a 0 que impone el corte en ese eje. La función cuadrática se resuelve de la misma manera. Para el eje y, en este caso, volvemos a sustituir el valor de la y por 0. Y la ecuación que nos queda en este ejemplo sería entonces de segundo grado, que vemos que tiene solución y tiene 2, 4 y 2. Por lo tanto, esos dos números engrosan el valor de la x en cada uno de los puntos y dejamos la y como condición 0 en el segundo valor que se corresponde con la y. Por lo tanto, hay dos puntos, que es el 4, 0 y 2, 0. Para los puntos de corte con el eje y, cuya condición era que la x fuera 0, pues simplemente venimos a sustituir la x por 0 en los dos lugares donde aparece, es decir, hallamos la imagen de 0 y nos quedamos con el valor final, que es 8. Y es igual a 8, lo ponemos en el valor del punto correspondiente a la y, que es el segundo lugar, y la condición de 0 se lo ponemos a la x. Luego el punto es el 0, 8.